Hola, pequeños de Príncipe de Paz. ¿Cómo están este día? Vamos a continuar con nuestras clases maravillosas que hemos estado viendo. Recordemos que vimos la resurrección de Jesús. Sí, Jesús se levantó venciendo sobre Satanás, venciendo la muerte, triunfando en esta tierra. Pero, ¿sabes? Jesús no inmediatamente se fue al cielo. ¿Sabías eso? Todos siempre pensamos que Jesús resucitó y en ese momento fue levantado al cielo, pero no. ¿Sabes? Dice la palabra de Dios que Él estuvo 40 días, aún después de que Él se levantó, 40 días. ¿Y quieres saber qué pasó en ese tiempo? Bueno, pues prepárate porque lo vamos a averiguar este día. Nuestra clase de hoy se titula Los caminantes a Emaús. Dice la palabra de Dios que iban dos hombres, dos de sus discípulos. No era cualquier hombre, eran hombres que habían estado con Jesús desde el principio de su ministerio. Recuerdan que la palabra de Dios nos habla que Jesús había hecho milagros, había sanado enfermos, había llamado a los apóstoles, había llamado a Pedro. Pedro, ¿recuerdan qué era? Sí, él era un pescador. Él se iba al mar y aventaba las redes para sacar peces. También llamó a Mateo. Mateo, dice la Biblia, que él era el que cobraba los impuestos allí en Jerusalén. Y así cada uno de ellos tenía un trabajo específico. Pero cuando Jesús los llamó a cada uno de ellos, les dijo: vengan, porque yo los voy a hacer pescadores, pero de hombres. Vengan, porque vamos a ir a predicar el evangelio de la palabra de Dios, que el reino de Jesús ha venido, ha llegado. Y entonces cada uno de estos discípulos siguió a Jesús y iban con él haciendo los milagros. ¿Cuántas veces sanó enfermos, a los ciegos, levantó muertos, sanó leprosos, sanó a la suegra de Pedro que tenía temperatura? A lo mejor tú te has sentido enfermo, pues sabes, tú puedes orar y Jesús viene y te sana. Pero estos discípulos, cuando vieron que Jesús había muerto y lo habían ido a sepultar, tal vez se preguntaron: ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar? ¿Vamos a volver a nuestra vida de antes? Pues seguramente sí. Tal vez ellos iban tristes, acongojados, iban con dudas porque su vida ya no iba a ser la misma. Jesús ya estaba muerto. Aunque ellos decían: es que las mujeres dicen que resucitó, es que dicen que ya lo vieron, que fue con ellos, que traspasó la puerta. Pero como ellos no lo habían visto, pues no estaban seguros de lo que iba a pasar. Y ellos iban caminando hacia ciudad porque tal vez dijeron: pues ni modo, vamos a regresar a nuestros antiguos trabajos, vamos a regresar a lo que hacíamos antes, vamos a regresar a nuestra vida antigua. ¡Guau! ¿Por qué? Porque Jesús ya no estaba con ellos. Pero cuando ellos iban rumbo a esa ciudad, con su mente confundida seguramente, ¿qué creen que pasó? Alguien les dio alcance en ese camino. ¿Quién se imaginan que fue? Sí, Jesús. Jesús los alcanzó en ese camino. Y dice la palabra de Dios que se acercó con ellos y empezó a decir: ¿y ustedes de qué hablan? ¿De qué hombre hablan? Es que yo no sé, díganme. Y ellos le dicen: pero no es posible si en Jerusalén y las aldeas que están cercanas es lo único que se comenta de Jesús, que hizo milagros, que sanó enfermos, que salvó vidas, que alimentó a miles de gentes con solamente 3 panes y 2 peces.
¿Y qué pasó? Les dice él. Pues es que lo mataron, lo crucificaron y nosotros somos testigos de que lo fuimos a sepultar. Y luego les pregunta el Señor Jesús, ¿qué crees? Es que ellos no se habían dado cuenta que era el Señor Jesús el que estaba con ellos hablando, pero estaban cegados, no lo podían reconocer. Y a veces, tal vez nos ha pasado eso a nosotros. ¿Cuántas veces nos hemos sentido confundidos? Y por ejemplo, ahorita con tantas situaciones, problemas, a lo mejor de pronto le preguntas a tus papás, y papá, ¿qué vamos a comer el día de hoy? Y papá, ¿cuándo vamos a regresar a la escuela? Y papá, ¿qué va a pasar en esta tierra? ¿Qué está pasando en todo el mundo? Está pasando muchos caos, se oyen muertes, hay tantas situaciones. Tal vez de pronto ha entrado el temor a tu vida. Y a lo mejor has escuchado las palabras de Jesús. Y dice que cuando ellos siguieron caminando, llegaron a donde iban, a la ciudad de Emaús. Y Jesús les dijo, es que saben que yo todavía me falta por llegar, no, mi destino no es aquí en Emaús, es otra ciudad. Pero como ya era tarde, le dijeron ellos, no te vayas, quédate con nosotros. Mira, ya es noche. ¿Y cómo te vas a ir tú solo? Ahorita por lo menos veníamos los tres y nos hacíamos compañía. Y lo convencieron de que se quedara. Y dice que cuando estaban ellos en su mesa comiendo, les sirvieron pan, les sirvieron su cena. Fíjate, a pesar de que Jesús ya había resucitado con un cuerpo glorioso, porque tenía las marcas en sus manos, en sus pies, tal vez en su cabeza por la corona de espinas que había lastimado su cuerpo, sus espaldas. Pero dice la palabra de Dios que el Espíritu de Dios lo levantó con un cuerpo glorificado. Dice que cuando ellos empezaron a comer, Jesús, fíjate, algo bien importante, Jesús dio gracias. Y cuando Él dio gracias y partió el pan, dice que en ese momento los ojos de estos discípulos les fueron abiertos y entonces se dieron cuenta que Jesús era el que estaba con ellos. Imagínate, el hombre que había sido sepultado y que había estado 3 días sepultado, estaba con ellos allí comiendo. ¡Wow! Era algo increíble, era algo sorprendente. Y cuando ellos se dieron cuenta, ¡oh, Señor! Tal vez, imagínate tú qué harías, que ves a una persona que murió y que la fueron a enterrar y de pronto dices, es que está allí, está en tal casa, está comiendo con tal persona y tú quieres ir y cerciorarte que de verdad está vivo. Pues ellos también tal vez lo querían tocar y agarrar, pero ¿qué crees que pasó? Dice que en ese momento Jesús se desapareció. Y entonces estos discípulos decían, yo te dije que yo sentía algo en mi corazón cuando este hombre nos estaba hablando, cuando él les estaba recordando todas las cosas que de él se estaban diciendo en la Biblia. Y mi corazón ardía, dice, yo sentía algo dentro de mí. Y no es posible que no nos hayamos dado cuenta de que era Jesús. Jesús había cenado con ellos. Jesús había hablado con ellos. Y sabes, en ese momento estos hombres fueron cambiados, fueron transformados. Esa tristeza que tenían, esas dudas que habían invadido su corazón, se fueron. Porque Jesús les dijo, díganles a mis demás discípulos que yo estoy vivo. Ciertamente me enterraron, ciertamente me sepultaron, pero yo les dije que me iba a levantar. Y ahora aquí estoy para darles las últimas indicaciones. ¿Sabes? Jesús les vuelve a dar muchos consejos, muchas palabras de fortaleza. Las mismas palabras que en este momento Jesús te da a ti. No sé cómo te sientas tú, pero sabes, cuando Jesús llega a la vida de una persona, la transforma. Esa persona es cambiada, no solamente en su aspecto físico, pero en su corazón, en sus pensamientos. Ya no vuelve a ser la misma. Eso es lo que Jesús anunciaba. Dice, porque no hay otro camino que los lleve a Dios el Padre, sino solamente es a través de mí, decía el Señor Jesús.
Dice, todo aquel que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Jesús viene a darnos vida, esperanza, amor, paz. Viene a despejar toda duda. La palabra de Dios dice que en Él, en Dios, no hay temor. Porque el amor de Dios quita toda duda, quita todo temor. Y lo que Dios deja en nuestra vida, lo que Jesús viene a llenar nuestra vida, es de una paz que no podemos comprender. Y que no importa que el mundo afuera no entienda lo que está pasando, en ti y en mí, como hijos de Dios, no puede haber duda, ni temor, ni zozobra, ni de pensar, ¿qué voy a hacer? No, porque Jesús está contigo. Jesús está allí para abrazarte. Jesús está allí para hablarte vida, poder, de decirte, hijo, aquí estoy. No temas, yo estoy contigo. Así como yo calmé esas olas y ese mar enfurecido y les dije que a mi palabra se callasen y se calmaran, así yo te digo, yo estoy contigo. No tengas temor. Confía en Dios. No sé, tal vez estés enfermo. Confía en que Jesús, así como sanó a esos hombres que estaban ciegos, así como sanó a esa mujer que estaba padeciendo de un flujo tremendo, hemorragias de sangre, Jesús la sanó. Así como Jesús levantó a Lázaro de la muerte, también él ya estaba sepultado y Jesús le gritó, Lázaro, ven, sal fuera, le dijo. Y Lázaro salió, obedeció. Entonces, en nosotros no debe de haber temor. ¿Por qué no te juntas allí con tu familia, con tus hermanitos, con tus papás? No sé con quién estés en esta hora. Y yo te pido que cierres tus ojos. Yo te pido que le hables a Dios en este momento y que le entregues todo aquello que estás sintiendo. Todas esas inquietudes, temor, que no sabes qué es lo que va a pasar el día de mañana. La palabra de Dios dice que nosotros debemos confiar en Él. Jesús mismo dijo, en este mundo tendréis aflicción, pero confíen en mí, dijo Jesucristo, porque yo he vencido al mundo. Y eso es lo que vamos a orar en esta hora. Cierra tus ojos y dile, Padre, yo te doy gracias porque tú te has revelado a mi vida. Yo te doy gracias porque no estoy solo. Yo te doy gracias porque has cumplido tu palabra de nunca abandonarme, de que siempre ibas a estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Señor, gracias porque tu palabra es verdad en mi vida. Yo te pido que me perdones porque ciertamente han venido dudas, inquietudes, he tenido miedo, he tenido temor. Sí, Señor, lo he tenido. Porque no sé qué va a pasar el día de mañana. No sé cuándo voy a regresar a la escuela. Me he sentido enfermo, pero yo confío en ti, Jesús, que tú me sanas. Yo confío en ti, Jesús, que tú provees el alimento para mi hogar. Yo confío en ti, Señor Jesús, que tú alumbras mi vida y toda tiniebla y toda duda y todo temor se despejan, es echado fuera de mi vida en el nombre de Jesús. Yo descanso en ti. Me lleno de tu amor, me lleno de tu poder, me lleno de tu paz que sobrepasa mi entendimiento, aunque no lo comprenda, pero Jesús, yo quiero esa paz que tú prometiste. Abrázame, hazme sentir amado, hazme sentir, Señor, que en ti lo tengo todo y que en ti nada me falta. Gracias, mi Dios. En ti confía mi corazón, en ti descansa mi alma. Y yo te agradezco porque estás conmigo, porque tú nunca me vas a abandonar. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias. Yo sé que esta oración, si tú la hiciste con fe, es de poder. Y que al igual que estos discípulos que iban tristes, supuestamente a regresar a su vida de antes, cuando Jesús les fue revelado, su vida no fue la misma.
que tu vida no sea la misma, que tu vida a partir de este momento cambie, porque tenemos un propósito maravilloso en las manos del Señor Jesús. Dios te bendiga.